Amigos de Jericó Televisión, comunidad jericuana, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Centrados, un espacio para hablar, para escuchar, para entender y para respetar, para que juntos tomemos las mejores decisiones con esas personas que han decidido poner su nombre a disposición de todos ustedes para que este año nombremos nuestro próximo alcalde. Es así como de esta manera tenemos hoy de invitado a John Freddy Palacio, un servidor público que ha pasado por diferentes instituciones del municipio, de la gobernación de Antioquia, y bueno, pues aquí venimos a conocerlo también para que nos cuente dónde más ha estado, quién es Freddy, qué hace Freddy, quién es su familia. Y Freddy, sea usted bienvenido a Centrados, este espacio de Jericó Televisión y que hacemos también con la coproducción de Evolución Audiovisuales. Felipe, hombre, un placer saludarlo y agradecerle por este espacio que le está dando a los jericuanos, por este espacio que me da a mí y a mis compañeros en esa nueva oportunidad electoral que tenemos en Jericó. Agradecerle a Jericó Televisión, a Juan Manuel, a Daniel, que están pendientes de todo el tema logístico de las cámaras. Bienvenidos a mi casa natal en la vereda Guacamaya, la casa de mis padres, donde nacimos, y gracias por este espacio que nos dan a nosotros quienes queremos hacer algo por Jericó o quienes hemos hecho algo por Jericó, y por presentarles a nuestra comunidad jericuana nuestros perfiles, quiénes somos, darnos a conocer un poco más, porque es muy relevante para la situación que se nos viene. Como les hemos dicho, en estos programas que hemos venido grabando de Centrados, en estos programas donde hemos venido conversando con esas personas que hoy son precandidatos, pues hombre, hoy nos encontramos en un escenario rural, donde Freddy nos habla, fue su lugar de nacimiento, y bueno, vamos a hablar precisamente de eso, del núcleo fundamental de la sociedad, de la familia de Freddy Palacio. Cómo está conformada esa primera familia, porque sabemos que obviamente Freddy también tiene ya su propia familia, pero cómo está esa parte de la casa paterna, cómo se conforma, y ahorita hablamos un poquito ya de su esposa y de su hijo. Hombre, nosotros somos una familia campesina, somos una de las familias grandes que Jericó ha tenido. Aquí hay unas 10, 12 familias muy grandes que Jericó ha tenido. Una de las suyas, Felipe, también entra en ese ranking. Sí, señor. Nosotros somos 17 hermanos, con un sacerdote a bordo, el padre Conrado. Nos faltó que una de nuestras 10 hermanas fuera religiosa. Siempre reza, pero también a veces pecamos como todos. Somos 10 hombres, somos 10 mujeres, son 10 mujeres y somos 7 hombres. Mi padre hoy tiene 84 años, mi madre cumplía 81 años el año pasado, que lastimosamente, y gloria a Dios, toca sino agradecer, falleció el 29 de agosto, y somos una familia campesina con un papá que trabajó toda la vida el campo y después nos dejó a nosotros la heredad del campo, y él pasó a trabajar el tema de las maderas, fue ebanista o carpintero, como lo decían en ese momento, y con mi madre cabeza de hogar, que les tocaba obviamente hacer todas las labores de la casa y todas las labores que en el campo se hacen, con su vaca, sus cerdos, su fogón de leña, los patios, había que secar el café, había que levantar la familia. De eso nos conformamos nosotros, una familia que mi papá es de la vereda Quebradón Arriba, hijo de Nemesio Palacio, y mi mamá de la vereda Cestillala, hija de Fabriciano Suárez. Es más o menos como se conforma la familia. Una familia campesina, ya escuchamos 2 veredas, Quebradón Arriba, Cestillala, y tengo entendido que por allá es donde inicia entonces esa familia Palacio Suárez, digamos que a tener esos primeros pinitos, los primeros hijos Palacio Suárez son de esa zona. ¿Cómo fue, digamos, quedándose ese crecimiento y esa llegada de la familia Palacio Suárez al casco urbano? Mi papá y mi madre se conocen, es una historia muy bonita, porque en esos años, imagínense, mi mamá de 14 años más o menos y mi papá de más o menos 17 años, se casan, se conocen. Ellos nos cuentan muy bien esa historia bonita, cómo se conocieron, y casi que los papás o los suegros eran los que iban indicando quién podía ser el esposo para su hija.
No, hoy hemos cambiado bastante. Hoy las muchachas o los muchachos escogemos. En ese tiempo los suegros iban indicando más o menos a quién dejaban acercar a su casa. Total. Y fue una cosa muy bonita. Mi mamá vivía en Cestillala, mi papá en Quebradona, y ahí iniciaron sus primeros contactos amorosos. Amorosos eran las que ellos nos contaban que se sentaban muy separados, no podían estar cerca, jamás hubo un agarrón de mano, nunca un beso. El suegro y los cuñados alrededor de cuando el papá le hacía la visita a mi mamá. Algunos tíos triscando, me contaba mi papá que lo triscaban y le decían hasta pesadezas cuando el hombre llegaba y él muerto de pena no podía hacer nada. Que era una historia muy bonita y empezó en esa zona de la Cestillala. Después se casaron, vivieron en Quebradona. Mi papá también cuenta una historia muy bonita de esa, que cuando él empezó a vivir en la casa del abuelo y después decidió hacer su casita. Y que cuando hizo su casa en Guauda, hizo su casa con mucho sacrificio en esterilla y terminó de empañetarla, lo que llamábamos hoy el bareque, que es lo que se hace lo que hoy lo llamamos revoque, que es con un tema de cemento y arena. En ese momento era buñiga o cagajón, estiércol de quino de caballo con tierra, pise parejo y unte a la esterilla. Y la felicidad fue más grande cuando tuvo su casa, cuando tuvo su hogar, incluso todavía las paredes sin secarse, se fue a pasar la noche allá con su señora y ya había el padre Conrado, que es el mayor, y mi hermana Tere, y ocuparon el primer hogar que tuvieron en esa vereda Quebradona. De ahí arrancaron, después nos dijeron que se fueron a vivir, estuvieron viviendo en Medellín. Mi papá trabajó en el aeropuerto Olaya Herrera. Estuvo trabajando ya, él nos ya que echando los pisos. Después vino y vivió aquí en El Caño, vivió en la 40 y después vino y vivió en Guacamayal, donde estamos hoy, donde aquí nacimos 5 de los 17 hermanos. 5 de los 17 hermanos, yo soy el séptimo de esa culecada de 17 hermanos. Mi mamá tuvo 22 embarazos y yo nací aquí en la vereda Guacamayal del municipio de Jericó, en esta casa donde estamos. Bueno, Freddy de Guacamayal, Antioquia, como dirían por ahí orgullosamente muchas personas. Y bueno, pues yo también tengo mi ascendencia por aquí, aunque no crean, la ascendencia de mi abuela también es de estos lados, aquí abajito nomás. Y bueno, pero venga que aquí hay un tema muy interesante porque es una infancia desde la ruralidad. Hoy Guacamayal no es tan cercano como antes, porque antes era una distancia considerable entre el pueblo, entonces digamos que era considerada una zona rural. Entonces, ¿cómo es esa vida de campesino, de niño campesino en Guacamayal? ¿Cómo es ese tema de la escuela? ¿Cómo le fue con el tema, me imagino que de las cogidas de café? Hombre, qué cosas tan bonitas. Uno recuerda hoy y decía, yo ahorita andando las casas y visitando a Jericó en los sectores, en las veredas, contábamos de que todo tiempo pasado, podemos decir que fue mejor. Sí. El tiempo que vivimos hoy es un tiempo muy cómodo. Pero nosotros nos vamos a esa remembranza de nuestra génesis en Guacamayal y éramos muy felices. Hoy todavía lo somos, de otra manera. Pero éramos muy felices, ¿por qué? Porque teníamos techo, teníamos casa, teníamos comida que era muy abundante porque sembrábamos bastante y teníamos amor y teníamos hogar. Y una cosa muy bonita era que la vereda Guacamayal era muy poblada, tenía muchos problemas sociales, me cuentan, porque uno cuando era niño, yo nací aquí, estuve como hasta los 13 años viviendo aquí en esta casa y en esta vereda, que tenía muchos conflictos sociales. La vereda era demasiado poblada y nos tocó una niñez muy hermosa, porque entonces en este patio, imagínense ser 17 después de todas las labores del día, este era el patio en tierra, donde jugábamos todas las noches después de hacer todas las tareas, jugábamos el James, jugábamos el repollo, jugábamos el ponchao y las pelotas que habían en ese momento que las hacíamos éramos de acerrín o de trapos, porque no era como hoy que hay tanta juguetería, que hay tanto alcance de muchos productos que podíamos adquirir. Y nosotros, yo creo que papá fue un hombre y mi mamá muy inteligentes, porque para mi papá poder levantar esta gran familia, tener nueve hermanos estudiando, entonces nosotros hacíamos
la mayoría de las tareas de la finca las hacíamos nosotros. El café, todas las labores de la caficultura, la siembra, la fertilizada, la de hierba, todo el manejo que hacíamos en la finca, la lavada, la secada, lo hacíamos los hermanos y las hermanas. Entonces aquí todos cogimos café, todas de mis 10 hermanas, yo recuerdo que había una con la que nunca fui capaz de echarle ventaja cogiendo café, que fue a mi hermana Claudia, a la del Palacio de las Ofertas, a Claudia. Cogíamos café y esa mujer diario me echó ventaja. Entonces aquí hacíamos todas las labores de niños de campo, aquí trabajábamos desde muy niños, pero lo hacíamos con mucho amor. Nos levantábamos y había que ir por la leña, había que hacer el cisco, que es un fogón que se hace con aserrín y un palo en la mitad, que eso da candela todo el día. Ahí montaban las olladas de arroz para hacer las arepas para todo el día, y era diario, madrugábamos a moler, teníamos que ir por el cuido para la bestia, teníamos que pasar donde don Gerardo Alzate abajo, lo que es hoy de don Rafa. De don Rafa, de toda la finca. Y por la vaca, para traerla a ordeñar, y volver a encerrar al mediodía y volver a llevarlo. Teníamos que hacer todas las labores muy tempranas de campo y irnos para el cafetal, a trabajar todo muy bueno. Teníamos una bestia que llamaba La Roñosa, que la echábamos aquí en la finca de Heriberto, que es esta al frente, sí. Al frente, y diario que íbamos a cogerla, diario la barraca arrancaba para abajo, para junto a la cañada que llamábamos de las monjitas. De las monjitas, sí, total. Y vaya, persígala. Entonces fue una niñez trabajada, pero era con amor. Pero lo que más nos gustaba era que mi papá, cuando ya era un poquito que podía, hacía el esfuerzo de matarnos marrano en diciembre. Eso era una fiesta. Eso era una fiesta, matar marrano en este patio. Era una fiesta para nosotros. Qué bueno que todo, digamos que esas son tradiciones que se vienen trayendo y que pronto no se le van perdiendo con el tiempo, y que incluso, voy a abrir un paréntesis, tiene que ver con las dificultades de sostener hoy una finca. Y se lo voy a preguntar a usted, Freddy, un hombre campesino, un hombre que lo conoció desde adentro. ¿Cómo compara usted esas situaciones que hoy enfrenta el campesino frente al tema, por ejemplo, ausencia de mano de obra? Hombre, mi papá nunca tuvo ausencia de mano de obra en la finca, porque tuvo 17 hijos, y de sus 17 hijos que nos levantó con carácter, con disciplina, podríamos decir que con dureza, pero era una dureza que hoy la entendemos, que es lo que nos hace hoy ser personas y valorar lo que hacemos, los luchadores que somos. La mano de obra la teníamos en la misma casa. El café lo cogíamos entre las muchachas, entre los muchachos, la que estaba pendiente de la revuelta del café, de la seca, y muchas veces de la verdad era la mamá. Entonces eran las labores que las hacíamos dentro de la casa, y esa mano de obra siempre estaba ahí disponible. No como hoy, que hoy tenemos un mundo más moderno, que tenemos unas familias conformadas con 1, 2 o 3 hijos, que tenemos unas legislaciones que ya nos dicen que los niños no pueden trabajar, pero el Estado se queja de que no hay un relevo generacional, y él mismo se contradice cuando dice que no pueden haber explotación de menores o que no pueden trabajar los menores. Nosotros trabajamos desde muy niños, pero con amor, con entrega, pantaneando, porque cuando eso Guacamayal no eran las vías que tenía hoy. Guacamayal eran unos empedrados y era un callejón de aquel pueblo. Unos callejones que nos tocaba subir de la finca del lado de allá, que llamábamos nosotros, la que hoy es de la familia del difunto Tobón, ¿cómo se llamaba el esposo de la señora que trabajó mucho en el Centro de Historia? De don Joaquín Tobón. De don Joaquín Tobón, sí, esa papá finca, de la profe de Edison. En esa finca, que era otro pedazo que papá tenía al lado de allá trabajamos demasiado, y allá traíamos el café, y en la subida las bestias se nos hundían, les llegaba el fango o el pantano hasta la barriga, y nos tocaba correr a cortar los rejos. Y era otra cosa bonita, que papá venía de la banistería a las 5 o 6 de la tarde. En ese momento nosotros trabajábamos, cogíamos café, una cosa muy bonita, y el tiempo era otro, sabíamos cuándo era lluvia y cuándo era verano, y cogíamos café hasta las 5:30, 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde bajaba papá, me mandaba por las mulas o por la bestia para ir apenas a cargar el café para subirlo. Y en esa subida las bestias se nos anclaban en ese fango, y había que correr a cortar rejos
para que el animal en el desespero no se nos fuera a infartar, Ajá, a morir, total. y vuelve y sáquelo y suba otra vez hasta donde José Palacio, que ya era un llanito, un descanso, vuelve y coja los costales 3 rayas con el café en cereza, súbaselo al hombre, vuelva y móntelo, tráigalo y llegue aquí a la casa, tome aguapanela con limón o aguapanela, empieza a despulpar, mida las latas, porque no teníamos los relojes, eran las latas, Claro. mida las latas, péselas, diga a despulpar, otros barrían el patio, otros iban y traían el cuido para las bestias en la tarde, mamá en la cocina esperando que nos ocupáramos para darnos los frijoles, el arroz, la tajada de maduro y la carnita, que eso yo creo que era una dieta muy importante que siempre teníamos y que de esa dieta lo único que comprábamos era la carne. Porque aquí papá siempre mantenía los lotes, mantenía el frijol, mantenía el maíz, mantenía el plátano, había que ir por la carne. Esa sí había que comprarla. Bu- Pero eran las labores que hacíamos, entonces la mano de obra abundaba. Y cuando nos sentíamos de pronto acosados, pero es que uno acosado con 9 trabajadores, que papá tenía 17 hijos, pero de pronto 8 o 9 que estábamos haciendo la labor, pues los vecinos nos ayudábamos. Había una vecindad muy bonita, hombre, muy bonita. Una vecindad que hoy, digamos, es numerosa, pero que antes era, digamos que más capciosa en el tema de auxiliar al vecino, de estar pendiente, de no estar dependiendo de que me pagó o no me pagó. Pero también ustedes a qué hora entonces estudiaban o cómo era el estudio suyo. Hombre. Es que esa es la otra. Hombre, había algo muy particular. Nosotros aquí tenemos la escuela a 10 pasos. Se llama la escuela María González de Ángel. Véala, aquí está en la esquina. Y llegábamos tarde. Llegábamos tarde a estudiar. Y era paradójico, hombre, pero ¿cómo va a llegar usted tarde si está al pie? Ahí estudiamos, yo creo que más o menos 8 de los 17. 8 de los 17 más o menos estudiamos aquí. Yo hice toda mi primaria y hice de primero a quinto. Cuando la profesora, la rectora, porque era una profesora por salón, Ajá. la rectora era Socorro Vallejo, la mamá de Canoso, Doña Socorro. la esposa de Canoso, doña Socorro, y ahí enseñaba varias profesoras, que me acuerde de ellas, a mí me enseñó 4 años Gladys González, y quinto me enseñó Rosa Muñoz, pero ahí también enseñaba la profesora Marina Osorio, Edith Vélez, se me pasan los otros. Entonces estudiábamos ahí, en la escuela María González de Ángel, y ahí estudiábamos más o menos, éramos por ahí 140, 150 muchachos, que los hijos de Suso Fernández, que los hijos de don Sigifredo, que los hijos de don Moisés, que los hijos de don José Palacio, que los hijos de Bernardo Bedoya, que los hijos de doña Céfora, que los hijos en ese tiempo don José Cano todavía no había llegado a la vereda, que los hijos de Orlando Henao, que los hijos de don Raúl Cano, toda la familia bonita que teníamos aquí alrededor, estudiábamos ahí. ¿Pero por qué llegábamos tarde? Hombre, pues claro, si nos levantábamos temprano, pero antes de llegar a estudiar había que ir a lavar el chiquero, había que ir por la leña, tendríamos que pilar para la mazamorra, moler para el maíz, encerrar, ayudar a ordeñar la vaca, a tener la cola. Y en el descuido de mamá, uno siendo muy niño, bregaba uno a tocar la teta, el cuarto de la vaca, pero que mamá no lo viera, y uno bregándola a sacar leche, pero no podía, pero uno no le daba. No daba la sabía. mano. No daba la mano, entonces hacíamos todas esas labores antes de llegar a estudiar. Claro, llegábamos cuando ya estaban enfilados. Y hay veces la mamá, doña Lilia, mi gran progenitora, mi amor del alma, mi amor eterno, hay veces que llegábamos tarde y nos acompañaba hasta la puerta de la escuela y allá nos despedía con un juetazo, un correazo, un ramo, que porque llegamos tarde. Entonces, imagínese llegar uno a la puerta de la escuela con un correazo tarde y los 140 niños filados viéndonos. En público. Que a uno achantado y uno no podía explicar. Pero hoy sabíamos que había una razón. ¿Por qué? Hacíamos las labores conjuntas de la casa. Eso nos formó. ¿Qué tal que no hubiera sido así? Que nos dieron disciplina desde niños, y desde niños hemos sido berraquitos, emprendedores y aportando al hogar. Y de todas esas tareas, porque entonces existían tareas domésticas y tareas académicas. ¿Cuáles eran las tareas que más le gustaban a Freddy? No, a nosotros era más que todo las domésticas. Nosotros estudiábamos cuando estábamos en la escuela. Cuando estábamos en la escuela, ¿qué estudiábamos? Pero ¿sabe cuál me gustaba mucho estudiando?
en esos años, que nos daban los viernes en la tarde de 4 a 5, porque estudiamos de doble jornada, nos daban canto y nos daban música colombiana. Música colombiana nos daban la última hora los viernes y nosotros cantábamos, nos enseñaban Hacia el Calvario, nos enseñaban Camino Viejo, Urí, todas las canciones colombianas que hoy ya los jóvenes no escuchan. Y nosotros decíamos que cantábamos, nos enseñaban canto. Y era que bramábamos, yo digo que bramábamos, porque yo el que cante y el que sepa hacer humor y reír, lo admiro mucho. Pero de las más labores, no, nosotros nos entreteníamos mucho en el campo. Trabajar en el campo era maravilloso. Y sábado y domingo trabajábamos normal cuando ya terminábamos del colegio, labores por la mañana y labores por la tarde. Diario, labores de finca, diario, labores. Pero había una labor, Felipe, que yo todavía la comento y la recuerdo mucho, porque mi mamá y mi papá han sido unos hombres muy solidarios. Y de ahí aprendemos nosotros la solidaridad y el tema de ayuda. Mi mamá sabía en la vereda de Guacamayal quién estaba enfermo, quién estaba para morirse, quién estaba agonizando, y entonces nos mandaba. Yo era mucho los que hacía esos mandados, y nos mandaba con la media puchita de leche. En ese tiempo la media aguardiente era una tapita amarilla, y no traía mucho control, metálica y no traía mucho control, y mi mamá nos mandaba, mijo, vaya llévele esta mediecita de la puchita de leche a doña Cefra. Vaya llévela a doña Livia Osorio, vaya llévela donde don Raúl Cano, vaya llévela donde las Sánchez. Mi mamá sabía, tenía en su radar toda su comunidad, quién estaba sufriendo y quién estaba enfermito, sabía que la lechita le ayudaba mucho. Nos castigaba un poquito a nosotros porque nos mermaba la postrera. Claro, total. Nos la mermaba, pero hacía una labor bonita. Y lo otro que hacía mi mamá era que ayudaba a morir los que estaban agonizando. Mi mamá tenía como ese carisma, esa tranquilidad de ir a ayudar, a rezarle al que estaba moribundo y después de rezarle, de ayudarlo a descansar en su forma, en su buena forma, ya era, ayudaba a organizar lo que decían en esos momentos, que era, se le ponía el hábito y el pañuelo porque la quijada caía y yo después la acompañaba y la primera vez que toqué un muerto fue cuando murió el esposo de doña Gilma Correa. El papá de Nando, ¿cómo se llamaba este señor? Este señor Sierra, el papá de doña Gilma, que murió aquí. Y fue la primera vez que yo fui y toqué un muerto. Y sentí frío yo, sentí una cosa, pero acompañado a labores con mi mamá. Una historia rodeada primero de esas enseñanzas de la primera escuela, que es el hogar. Una escuela que, aunque fuese muy cercana, pues también le generaba sus dificultades frente al tema de tiempo, pero, ojo, por un tema que ya acaba de decir, por una responsabilidad que existía en las labores y en las tareas de la casa. Enseguida, después de este pequeño corte de comerciales, vamos a hablar de esa etapa juvenil de Freddy, de esa etapa profesional de Freddy y de esa etapa del servicio público que lo ha caracterizado. Porque obviamente esa parte que nos acaba de manifestar de su padre y de su madre frente al servicio comunitario, pues es lo que también se empieza a irradiar. Entonces, eventos como Todos a las Nubes y otros que ustedes también conocen, pues hacen parte de ese repertorio. Ya nos vemos, ya regresamos porque vamos con nuestros anunciantes y ya seguimos con Centrados. Y continuamos con Centrados, porque estamos hablando, estamos escuchando, estamos tomando las mejores decisiones a partir de ese conocimiento de causa. Una causa que empieza en el ser, como ser humano, como persona, porque aquí no solamente
se toman decisiones bajo el precepto de quién fue por otras cosas. Primero pensemos en la persona y conozcamos un poquito a la persona. Continuamos entonces con este segundo escenario donde hablaremos de esa etapa juvenil, donde ya de pronto Freddy toma esa vida urbana, donde empieza también a relacionarse con esa vida urbana, pero también con el servicio público y otras cosas. ¿Dónde estudió la secundaria? ¿Quiénes fueron esos docentes que lo tocaron en el buen sentido de la palabra? ¿Y cómo fue transformando a ese Freddy rural en un Freddy urbano o en un Freddy mixto? Hombre, primero yo le quiero agradecer, Felipe, porque, a ver, lo que estoy sintiendo en este momento es volver a esa niñez campesina, a esa niñez descalzo, a esa niñez donde sentía el pantano, sentíamos las piedras, los tropezones, a esa niñez campesina donde estábamos toda esta culecada aquí en Guacamayal, volver allá. Hacía, yo creo que mucho tiempo que no recordaba eso, que hay veces lo recuerdo con mi papá alrededor de un ron o una cerveza, y con mi mamá lo recordaba, hay veces en su cama, en su enfermedad. Pero usted me volvió a traer a esos años 77, 78, 80, porque yo nací el 8 de mayo de 1974. Tengo 48 años, pero hacía tanto tiempo no reversaba el cassette de mi memoria conociendo lo que yo viví en Guacamayal. Hombre, de aquí me fui para, tengo que decir, yo no he sido un estudiante brillante. Yo he sido académicamente, yo creo que lo preciso. He sido más bien práctico, muy bien práctico. Yo siempre pasaba los años dejando el pelo en el alambrado, por ahí hasta octavo de bachillerato. Yo no fui brillante, yo perdí quinto de escuela. Y cuando nos fuimos para el pueblo, entonces me entraron a la escuela anexa a la normal superior. Allá hice quinto de escuela. Mi profesora era Luz Dari Tangarife, claro, hermana de Héctor Tangarife, que su papá vivía en Puente Sucre, don Santiago Tangarife, que después de los años de que yo ya fui adulto, le agradecía por haberme permitido que su hija me enseñara. Y de ahí entonces estudié quinto y después nos fuimos a estudiar al Liceo San José. Al Liceo San José estudié parte de mi bachillerato. Allá también tuve un paro, perdí un año. Uno tiene que contar las cosas como no, son. Es que eso es lo que estamos conociendo. No, claro, hay que ser claro. Yo perdí porque perdí yo creo que sexto y séptimo. Si no estoy mal, los perdí. Hombre, hasta mi papá me hizo una promesa bien bacana. En ese tiempo tener una bicicleta era un lujo, hombre. Todos nos moríamos por tener una bicicleta. Y la bicicleta de moda era la Cross. Y yo tenía 3 materias colgadas. Una era ciencias con la profesora Dora Palacio. Otra era, creo que, español con el profesor y hoy diácono Óscar Ramírez. Y la otra era matemática con una gran profesora también como los anteriores, Marta Bermúdez. Hombre, yo necesitaba en el último periodo sacarme un 6. Sacarme un 6 para ganar la materia. O sea, había que ganarla y ya pasaba. Y mi papá me dijo, él sabía que yo estaba loco por una bicicleta. Y sabía que también estudiaba allá, pero yo seguía haciendo las labores aquí. En la finca salíamos de estudiar y también lo cuento de una forma muy jocosa, que papá sabía cuándo había paro, primero que José Claver, que era el rector. Papá sabía eso. Tan charro, uno no se podía volatar. Que hay paro, papá sabía primero que cuando había paro. Entonces, allá estudiamos parte del bachillerato, hombre, y me vio y me dijo, mijo, si gana el año, le doy una bicicleta. Y yo una bicicleta, pues el sueño de nosotros muchachos, pues no gané el año. Eso me quedó como en 5 con no sé qué, quedé colgado en cierto caso, no gané el año y me dijo, ahora es que va a trabajar, porque había una cosecha de café muy buena, había una cosecha de café, había una bonanza cafetera, una cosecha de café muy abundante, y papá me dijo, ahora es que sí va a trabajar, y yo, papá, pues es que yo eso lo he hecho diario, eso yo no extraño, y trabajé esa cosecha de café, me venía a las 5 de la mañana para la finca a coger café, a trabajar con los que vivían aquí. Y un día llego a la casa como a las 7:30 cuando llego y estábamos almorzando, estábamos comiendo en el comedor ahí en el pueblo, arribita de Candilejas, cuando mi papá me dijo, mijo, a lo que le tengo, había una cosa con unos papeles de donde venía la purina de los cerdos, cuando esta era una bicicleta.
A mí se me quitó el hambre. Yo dejé la comida y fue el regalo que papá me dio porque me vio que seguí trabajando y sin empeño. Bueno, trabajé allá en el Colegio San José, unos profesores muy queridos, hasta séptimo, pero cuando perdí séptimo me dijeron, mi hijo, no le hago más estudio. Pues con toda la razón. Un esfuerzo tan grande dando el estudio a un muchacho, zapatones, que eran zapatones, uniforme, comida, la mamá vaya a firmar fichas, porque tampoco éramos los más fáciles, y perder un año, y perder otro año. Y me dijeron, no va a estudiar más. Y yo, no tengo problema. Y siga trabajando en la finca, haciendo la labor, ayudando a la banistería. Y mi papá ha sido un hombre muy práctico, muy inteligente. Pues ¿quién iba a tener carro en el momento? Pues los chiveros, los que viajan para Pueblo Rico, 2 o 3. Y en la banistería de mi papá, de banistería El Nogal, que así se llamaba la banistería El Nogal, que estaba aquí arribita, empezó donde, en los bajos al frente del Maja, donde hoy está el edificio que era el Banco Hipotecario. Donde era el Rondín, diagonal. Donde yo compré café también el año pasado, ahí en ese local, que ahí enseguida vivía Correo, pero Correo el que llevaba el correo de Willis. De ahí pasó, y yo ahí venía a Garitiela desde Guacamayal. De ahí pasó papá a tener taller enseguida de la tienda de los Rendones, donde hoy están los mototaxis, que ahí enseguida de la droguería Ospina. Y después, una historia también bonita, cuando papá le pide el local y compra la casa donde está con muchas dificultades, y donde él tenía sino una plata, ¿sabes? Esa casa me parece que valió la casa de hoy del pueblo valió como 1.850.000 pesos, algo así. Y mi papá tenía como 1.500.000 pesos. Y quienes querían también esa casa le decían al dueño de la casa, esa historia muy bonita, hombre, que le decían al señor, hombre, ¿cómo le va a vender usted esa casa a don Conrado? Y el que le ayudó a comprar esa casa a mi papá, él así fue el amigo de toda la vida de él, que es don Darío Agudelo. Don Darío fue el que le mostró el cliente, le mostró, y al dueño de esa casa que era de Medellín le dijeron, hombre, ¿cómo le va a vender esa casa a don Conrado? Ese señor tiene sino hijos. Oye, le dijeron, ese señor tiene sino hijos, ese señor no tiene con qué pagar esa casa. Pues el señor dijo, pues como tiene sino hijos, esa casa la voy a dar. Y le fió el resto o se lo recibió en muebles. Entonces ya me fueron de ahí, que no quería estudiar más. No, yo sí quería seguir estudiando, claro, pero papá y mamá que no estudiara más. Trabajamos otra cosechadura. Y me imagino, ya uno que es papá, uno analiza a sus hijos en las noches, con su pareja, con su amor, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? Vea, cómo lo vamos a hacer brutico. Y al otro día me dicen un sábado, me dijo, ¿usted no me gustaría entrar al seminario? Y yo, al seminario, seminario conciliar San Juan Eudes. Pues mi hermano era sacerdote, había iniciado ahí su sacerdocio, mi hermano Pompilio, Augusto, habían estudiado allá, hay una convivencia. Papá, pues yo voy. Hombre, y fui a la convivencia y me amañé. Y yo le dije, papá, ¿pero con qué van a pagar la pensión? En ese tiempo, si no estoy mal, valía 80.000 pesos. Era un platal, mensual. Y entonces mi hermano el padre dijo que le ayudaba y mi papá dijo, no, yo también le hago, a ver si enderezamos este feíto y no lo dejamos tan crudo y no lo dejamos brutico. Y me fui a estudiar al seminario. Y feliz yo en el seminario. Ay, si allá no había que trabajar. Ahí en el seminario había que hacer, rezar, aprender a orar. Había todo tiempo para cada cosa. Total. Entonces había tiempo para estudiar, tiempo para orar, tiempo para hacer deporte. Y había piscina, cuando íbamos nosotros a la piscina. Entonces yo feliz en el seminario. Allá estudié un año. Estudié un año en el seminario, eso fue cerca del 89, en el año 88, 89, cuando yo estuve allá, recuerdo que cuando eso estábamos, hacíamos la primaria, y había la primaria, la secundaria. Tenía básica secundaria, tenía, desde sextico tenía. Básica secundaria, y estaba el seminario mayor. Y recuerdo que muchos de los sacerdotes que han estado en la diócesis de Jericó y en la parroquia de Jericó, cuando yo estaba haciendo séptimo en el seminario, ellos estaban empezando el mayor. El padre Albeiro, nuestro párroco de hoy, estaba ahí. El padre Gallego, el de Pueblo Rico, que está hoy de párroco, el padre Norberto, que está hoy en la parroquia de Jardín. El padre Danilo. Humberto Ochoa también es de esa época. Pero Humberto ya estaba graduado. El rector era Carlos Adolfo, los concordianos, Carlos Adolfo y Pedro, Carlos Adolfo Caicedo, el padre Carlos Adolfo Caicedo. Y allá hice un año.
pero sabes que aprendí mucho de ese seminario. ¿Sabe qué me dio? El seminario me dio disciplina. Me enseñó que hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Me enseñó a conocer más a Dios. Porque si desde la casa, mi papá y mi mamá con eso eran estrictos, Muy católico, una muy familia católicos toda la vida, todos veíamos el noticiero 24. Ujú. Carvajal, es de las cosas bien, creo que era el patrocinador. A las 7:30 tocaban la campana. Usted tenía que dejar de hacer lo que estuviera haciendo. Y era el rosario, más el trisagio, más oraciones por no sé quién, por no sé quién y por no sé quién, por la vecina de allí que está muy enferma. Era casi 2 rosarios y uno cabeceando. Pero de ahí nos enseñaron mucho esa parte católica. Y en el seminario la afiancé mucho más. En el seminario hice 1 año. Y después retorné al Colegio San José. ¿Y te graduaste en agropecuaria o en ciencias naturales? ¿Y cómo influye eso en la vida de Freddy? Hombre, yo me gradué de bachiller agropecuario, sabiendo que en esa época los agropecuarios teníamos no la mejor imagen en el San José. También lo tengo que decir. Porque nos veían los arracacheros, los que le corríamos a la matemática, lo que no queríamos sino estar en la granja, y hasta los profesores incidían que para que estudiáramos era ciencias. Y yo dije, no, si me toca solo para agropecuarias, hice agropecuarias. Y ahí había un grupo muy bonito que se llamaba Futuros Agricultores de Colombia. En ese año, yo me gradué en el 94, y yo hice parte y fui presidente de esa agremiación que tenía el colegio, con el profesor Luis Robledo. Luis Robledo y este señor Carlos, el hijo de don Libardo Moncada, Carlos Moncada, el hijo de doña Elvia, que él nos daba también, nos daba agropecuarias, Luis nos daba agrícola, él agropecuarias, y Olga Ospina, que con cariño la llamábamos Olga la Bombona. Muy bonita Olga, muy querida para dar clase, hija de don Miguel Ospina. Y terminamos como bachiller agropecuaria. Pero también fuera de eso, existía la banda marcial. Y yo tocaba bombo en la banda marcial. Y después llegué a dirigir la banda marcial. Cuando eso existía, era el uniforme, era rojo y blanco, ¿cierto? Rojo el de la y blanco. normal era azul y blanco, y el del liceo era rojo y Era blanco. rojo y blanco con una boina, y uno se Ajá. sentía orgulloso saliendo a tocar. Yo tocaba De botones bombo. dorados, un tema... Botones dorados, y no teníamos barba todavía, entonces muy muchachitos, carilargos. Y era muy bonita la historia, era la banda que ya salíamos, y cuando entrando al parque era San Lorenzo, vamos a tocar San Lorenzo. Fan, para, fan, 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 Era lo más tradicional. lo más tradicional, total. donde se mostraba la banda de guerra de Jericó, la del Liceo mostraba todo su esplendor. Entonces terminé bachillerato. Pero le decía ahorita que en ese tiempo que tenía carro, me devuelvo un poquito y me disculpan. Tranquilo. Entonces papá tenía un coche. Papá hizo un coche, compró un carro como los cocheros, el cochero. Ajá, de un carro, caballo. Un caballo con su Ajá. carreta, porque resultaba mucho acerrín y mucha leña, y el caballo se llamaba Conde, y papá se venía a enseñarlos a la carreta. Muy berraco. Un caballo que no sabía nada de eso. Y lo llevaba a la carreta y yo manejaba ese coche. Yo era un cochero. Entonces traía de la casa, me traía la acerrín, la leña para acá, sacábamos el café, y algún día le dije a papá que me lo prestara para ir al liceo a estudiar. Casi no me lo presta. Y me voy yo con ese coche para el liceo. Y llevé gente colgada allá, parqueamos la carreta, el caballo lo echamos en la granja. ¿Tenía granja? Teníamos granja, cargamos una buñiga para los cultivos y nos venimos como una forma de recocha. Ese era el carro de la finca, un coche. Oíste, Freddy, en el tema de la existencia de una modalidad agropecuaria, ahorita tocábamos el tema de la educación de los niños en el campo, de pronto de que eran muy arraigadas las tareas, se permitía que trabajaran en el campo. Hoy de pronto existe un desarraigo de esa población campesina porque empieza a irse y ya vamos a pasar allá. Pero sí quisiera preguntarte, ¿mejores épocas estas o mejores épocas las otras donde teníamos al menos esa formación vocacional hacia el campo? Hombre, uno decir que esta época no es buena es ser egoísta, ¿cierto? Yo digo que los tiempos modernos nos dan facilidad a otras cosas y hay otras eras de los muchachos. Pero para mi génesis, para lo que yo fui, esa época nuestra era muy bonita.
Era una época del campo donde nos la disfrutábamos, donde nos la saboreábamos. Y yo sí lamento que el Colegio San José, hoy la institución educativa San José, haya perdido la modalidad agropecuaria. Porque de ahí salimos muchos profesionales que continuamos con la vocación campesina, la vocación agropecuaria. Nos proyectaban ahí nos seguían impulsando las ganas de estar en el campo. Total. Nos impulsaban. Yo lamento mucho que se haya perdido esa media técnica que teníamos, salíamos como bachiller agropecuarios. Yo lo decía con boca grande, yo torría la boca. Orgulloso bachiller agropecuario, y ahí nos seguían impulsando el que estuviéramos todavía conectados con el campo. Se perdió, hoy queda nada más en el Colegio San Francisco la media técnica o el bachiller agroambiental, menos mal no se ha perdido, pero yo creo que esa pérdida de las instituciones, esa pérdida de esas vocaciones que teníamos, nos desfortalece lo que tenemos hoy de las falencias del relevo generacional del campo, Felipe. Bueno, y para que vamos cerrando, porque ya tenemos esa transición de la primaria, la secundaria, pero llegamos a ese punto crítico para muchos jericuanos que hemos atravesado, y es el momento de terminar el colegio. ¿Y qué me pongo a hacer? ¿Qué hizo Freddy cuando empezó a estudiar y qué estudió? Hombre, muy fácil. Yo recuerdo que me gradué como en 11 de bachillerato. Eso es una emoción muy grande cuando uno se gradúa. Y esas ganas, esos afanes de uno salir del colegio. Y después, qué ganas de volver. El diploma me lo entregó don Miguel Ospina. Don Miguel Ospina me entregó el diploma. Y cuando terminó el bachillerato, mi papá me dijo, bueno, mijo, los papás muy centrados, con carácter, con decisión, muy bueno, mijo, yo tengo capacidad del estudio hasta aquí. Usted verá, si trabaja conmigo en la banistería en la finca, o estudia en el Politécnico que teníamos una sede que perdimos en Jericó, el Politécnico, una gran institución que formó grandes agropecuarios y grandes, era costos y auditoría que nos daba, y licenciados en educación física. Sí, señor. Y yo dijo, estudia allá y trabaja. Y yo le dije, papá, vea, a mí me da lidia estudiar tanto presencial ahora para ir sino los miércoles. Papá, yo me tengo que poner o a estudiar o a trabajar. Papá, pero yo aquí no me puedo quedar, porque uno veía muchos compañeros que se quedaron en el pueblo y no hacían nada más, ¿cierto? Que no avanzaban en lo que pensaba uno. Entonces yo me fui, y cuando estuve en esa institución, en el Colegio San José y en Futuros Agricultores de Colombia, fui muy allegado a los profesores del SENA que venían, a los profesores del SENA, y ahí me hice amigo de un profesor que se llamaba Pacho Álvarez, ya hoy jubilado, y me enrutó, y me fui para el SENA a estudiar. Me fui para el SENA a estudiar una tecnología en administración de empresas agropecuarias. Era muy rico porque uno se iba para la Salada, muchos de Jericó han ido, la Salada Caldas, vivíamos allá si quiere de domingo a domingo o de lunes a viernes. La estadía pagábamos el 10% de la comida porque eres una institución del Estado. Yo lo que soy profesionalmente hoy se lo agradezco a mi familia, al colegio y al SENA. Y yo me fui a estudiar allá una tecnología, y recuerdo muy bien, la comida me valía, los fichos, pagábamos el 10%, me valía 2.250 pesos toda la alimentación de lunes a viernes, toda la alimentación, con todos los juguetes, como dicen los muchachos, con todos los juguetes. Estudié esa tecnología allá, fue una experiencia maravillosa. Y ya en el hospedaje estabas acostumbrado a dormir así, porque en el seminario supongo que te había tocado más o menos ese mismo. No, pues mire, uno en la casa ha enseñado a convivir con 17. Ya además te había tocado el modelo de la casa. En el seminario convivíamos más o menos 130. Ajá. En camarotes, en piezas, muy bacano. Y en el SENA convivíamos alrededor de 170, pero ahí era muy especial, porque éramos muchos, habían culturas de la costa, de Urabá, del Bajo Cauca, del oriente antioqueño, del suroeste. Entonces era una convivencia muy buena, eso me ha ayudado a mí mucho a vivir en convivencia. Ahí estudiamos esa tecnología y me gradué en noviembre del 97. Ahí me gradué como tecnólogo en Administración de Empresas Agropecuarias, y en ese momento en Jericó hubo un cambio de gobierno drástico, lo llamaba yo, porque venía un gobierno muy, muy normal del Partido Conservador en Jericó, y hubo unas elecciones donde ganó el Partido Liberal. Pero
no fue tanto el Partido Liberal, todavía había ese bipartidismo, pero hubo un personaje que supo recoger una inconformidad, pienso yo, del Partido Conservador y se filó con el Partido Liberal. Pues fue un hombre muy sensato que fue León Jairo Tavares, el hijo de don Amado. De don Amado Cierto Tavares. que don Amado ganó, León Jairo ganó su alcaldía y dijeron, hombre, esos 3.200 votos eran liberales en Jericó, eso no se veía. Y él decía, no, es que si fueran por liberales aquí son 800 o 1.000. Aquí ganamos con el apoyo de los conservadores. Me dio la oportunidad de trabajar en Jericó, Felipe, en el 98. Usted sabe que eso se le queda a uno eternamente. Quien le dé a uno la primera oportunidad laboral y profesional de trabajar, eso es una dicha, eso a uno no se le olvida, porque siempre uno le piden experiencia. Total. Entonces me vine y trabajé en Jericó, y en Jericó estaba la única y primera oficina creada por acuerdo del Consejo, que se llamaba Ya Planeación Ecológica. Sí, Era la única en su género, porque en las otras la parte ambiental la manejaban las UMAT. Las sumatas directamente. La UMATA y tenían un auxiliar, pero esta aquí en Jericó teníamos la UMATA muy fortalecida y la Oficina de Planeación Ecológica, que era encargado de toda la parte ambiental de Jericó. Y Jericó venía también con un gran realce ambiental, que lo había forjado Gilberto Toro, Carlos Augusto Giraldo, El difunto Carlos Ceballos. Carlos Ceballos, Rafael Arteaga, unos alcaldes que fueron muy visionarios con Jericó y que a ese tema se le metió parejo. Ahí hicimos una labor muy importante. De las labores grandes fue seguir comprando las áreas de reserva forestal donde nacen los acueductos. Donde hoy están ubicados los los 28 acueductos que tiene Jericó, básicamente están dentro de esa zona. Ahí estaban. Y seguimos, recuerdo que en esa administración, ya la otra administración también había comprado, y empezamos a comprar la Torre Poleal, en la zona de Palo Cabildo, donde nace la Yolombala, donde nace el acueducto de la Yolombala. Compramos la Ubaldina, que era de este señor Garcés, el que vive en la esquina de donde era Chila, ¿cómo se llamaba nuestro vecino, hombre? Muy querido. Eso te iba a decir, Bueno, que son vecinos de ustedes. vecino nuestro ahí, que era la Ubaldina. Compramos todo ese predio y se lo anexamos al Parque Natural Las Nubes, que goza hoy de cerca de 400 hectáreas. Y todos esos predios, Corantioquia fue muy bondadoso con nosotros cuando los recursos que hoy tiene el área metropolitana los manejaba Corantioquia. Entonces había un músculo financiero interesante para hacer mucha labor social. Impulsamos mucho todos esos temas, mucha reforestación, mucho manejo integral de residuos sólidos, mucha cultura ambiental. Y hicimos el primer reinado ecológico. Ese es un tema que supongo que vamos a abordar en el segundo programa, porque supongo que esas líneas que construyen la aspiración de gobierno de Freddy, pues están muy atadas a ese tema ambiental, a todas esas situaciones particulares donde pues ya la experiencia ayuda. Pero yo sí me voy a ir antes de despedirnos porque obviamente o lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto y es, ¿cuál es su lugar favorito de Jericó? Hombre, el lugar favorito mío son muchos, pero yo voy a las nubes y me siento pleno. Yo llego al Parque Natural Las Nubes y yo me siento pleno en el Parque Natural Las Nubes. Y fuera de eso, pues en toda la zona rural de Jericó. Pero la paz que se siente en ese lugar es muy importante. Y obviamente, pues ese es un tema del que también estaremos hablando, ya de esa experiencia en el servicio público en el segundo programa, que tiene que ver con el Todos a las Nubes. Ese es su lugar favorito. Obviamente ahí ya entendemos parte del por qué Todos a las Nubes y qué es lo que más admira usted del jericuano. Yo, amigo de jericuano, es la capacidad, o sea, la resiliencia que tiene el jericuano, la vocación de servir, la solidaridad que tiene y la amabilidad, el darse al otro, incluso al desconocido. Incluso somos excesivos en la confianza que le damos al otro, esa familiaridad que tenemos. Un tema que nos ha golpeado en algunas ocasiones, pero sí, muy cierto ese tema, pero qué bueno, amigos de Jericó, que ustedes en este contexto sigan escuchando, sigan dialogando con esas personas que hoy aspiran a ser candidatos a la alcaldía del municipio de Jericó. Qué bueno que en esa escucha empecemos a respetar esas opiniones diferentes. Y para eso estamos aquí, concentrados. Y hoy le agradecemos a John Freddy Palacio Suárez,
esta visita que nos permite hacer aquí en este bello poblado de Guacamayal, porque ya hoy es un centro poblado básicamente. Esto está lleno de casas, tiene una vía principal y bueno, pues disfrutar de esta ruralidad yo creo que hace parte de esa esencia que seguirá viviendo Freddy Palacio. Y bueno, pues muchas gracias por abrirnos este espacio, por abrirle este espacio a los jericoanos para que podamos conocer a John Freddy Palacio Suárez, un profesional jericuano que está poniendo su nombre en consideración para que ustedes lo tengan en cuenta como, ¿por qué no?, futuro alcalde del municipio de Jericó. Felipe, muchas gracias por este buen espacio que nos regala. Nos queda entonces para otro programa para hablar de lo que estudiamos, la agronomía que estudiamos, que trabajamos en la gobernación con Luis Pérez, en los otros espacios que hemos estado, confederaciones del occidente antioqueño, de que los jericuanos conozcan la hoja de vida de nosotros, nuestra génesis, de dónde venimos, porque eso es importante para un punto de partida, porque de dónde venimos, eso nos da pie y buenas bases para saber para dónde vamos. Amigos de Jericó, así llegamos al final de este nuevo programa de Centrados. Los invitamos para que estén pendientes de todos nuestros candidatos, de todas esas personas que estarán aquí dialogando, contándoles a ustedes de dónde vienen y hacia dónde van. Los esperamos en una próxima emisión de Centrados.